de, la, de este curso de redacción de demandas civiles y quería pedirles a todos los participantes que en esta sesión, o sea, haya mucha más interacción, porque vamos a ver ya directamente cómo hacemos una demanda, específicamente una demanda de prescripción adquisitiva. En la clase pasada hicimos una demanda de obligación de dar suma de dinero y también hablamos de los aspectos generales de lo que es una redacción de demanda, de lo que es la demanda y de lo que significa la demanda en el proceso. Nosotros debemos recordar que la demanda materializa el derecho de acción, ¿no? Que es el derecho de acudir al órgano jurisdiccional. Este derecho de acudir al órgano jurisdiccional se concretiza a través de la interposición de una demanda, ¿no? En la vía civil es demanda, ¿no? En la vía administrativa tenemos el derecho de petición, en la vía penal las denuncias. Cuando nosotros hablamos del proceso civil, hablamos de demanda, y cuando referimos al acto postulatorio del demandado, hablamos de contestación. La demanda no solamente es un acto postulatorio, sino que contiene toda la calificación o todo el contenido de la pretensión y de los hechos, los medios probatorios, y por lo tanto es el primer acto que debe cumplirse con todas las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. En la demanda, en la calificación de la demanda, justamente el juez, el órgano jurisdiccional, va a verificar la concurrencia de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. En las condiciones de la acción, como lo indicamos ya en la clase pasada, tenemos la legitimidad para obrar, el interés para obrar y la posibilidad jurídica, que también se conoce como voluntad de la ley. Y en los presupuestos procesales están presentes la capacidad procesal de las partes, la competencia judicial y las formalidades de la demanda. Entonces, la demanda cumple requisitos de forma y cumple requisitos de fondo. ¿Qué sucede si no se cumplen algunos requisitos formales, ¿no? Nosotros mencionamos qué es lo que pasaba si habían omisión de defectos formales o estos se cumplían defectuosamente. Referimos que de acuerdo al artículo 128 del Código Procesal Civil, la consecuencia en la calificación era la inadmisibilidad. Y la inadmisibilidad significa que se otorga un plazo legal, prudencial mínimo de 3 días y máximo de 10, para subsanar ese defecto, ¿no? En la clase pasada vimos que había algunas circunstancias que podrían justificar razonablemente la extensión del plazo, ¿no? Por ejemplo, cuando se requieren documentos que deben ser entregados por otras entidades y que el plazo de atención es mayor de los 10 días, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos cuando se solicitan documentos a RENIEC, ¿no? Como el certificado de información histórica, el certificado de información histórica domiciliario, los certificados de nombres iguales, entre otros, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso que se inicie. Entonces hay la posibilidad de que, dependiendo de las circunstancias particulares, el plazo de subsanación pueda extenderse. Ahora, si la demanda más bien no tiene un defecto formal, sino tiene un defecto de fondo, la consecuencia es la improcedencia. ¿Y cuándo hablamos de un defecto de fondo? Por eso nosotros tenemos que identificar bien los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Los presupuestos procesales en su mayoría son aspectos formales subsanables, ¿no? Y las condiciones de la acción son elementos sustanciales que deben estar en la demanda. En caso de ausencia o de incumplimiento, determina su improcedencia. Entonces, usualmente cuando hablamos de improcedencia, nos referimos a una ausencia de una condición de la acción. Sea porque no hay legitimidad para obrar, sea porque no hay interés para obrar, sea porque el petitorio es físico o jurídicamente imposible, entre otros, ¿no? Que se regulan también en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, que también dimos un ejemplo, ¿no? De cómo el petitorio debe conectarse con los hechos que lo sustentan. Si yo reclamo el pago de una deuda, entonces mis fundamentos deben estar referidos a acreditar la existencia de esa deuda, o sea, una relación obligacional de crédito.
Dábamos el ejemplo, por ejemplo, de una resolución contractual con incumplimiento. En una compra-venta donde un comprador había cumplido con cancelar el precio, pero el vendedor no había cumplido con entregar el bien. Entonces aquí hay un error frecuente, ¿no? Que se demanda obligación de dar suma de dinero sin resolver previamente el contrato, o sea, por el incumplimiento del comprador. Esta demanda, o sea, formulada así, si yo demando obligación de dar suma de dinero para que me devuelva el dinero que le pagué porque no cumplió con entregarme el bien, sin previa resolución, no es una obligación de dar suma de dinero. ¿Por qué mencionábamos ello? Porque dentro de la relación contractual de compra-venta que teníamos, el comprador, que sería el demandado, el que incumplió con su obligación de entregar el bien, tenía esa obligación precisamente, ¿no? La de entregar un bien, no la de entregar una determinada suma de dinero. Si bien se puede obtener la restitución del precio pagado, previamente a ello debe cumplirse con la resolución contractual. La forma de resolución contractual común, digamos, más usual, es la de intimidación por intimación del acreedor, ¿no? Cuando le otorgamos a nuestra contraparte un plazo mínimo legal de 15 días para que cumpla con su obligación, bajo perseguimiento de dar por resuelto el contrato de pleno derecho. Dada la resolución del contrato, la consecuencia es que se restituyen las prestaciones cumplidas. Y como aquí lo único que se cumplió es el pago del precio, el demandado, el vendedor, ahora sí tiene la obligación de devolver dinero. Entonces, recién podría demandar una obligación de dar suma de dinero. Ahora hay otras formas, ¿no? De demandar la obligación de suma de dinero cuando el crédito es directo, ¿no? Por ejemplo, cuando sale de un préstamo dinerario, cuando se quiere cobrar la retribución, la contraprestación o los honorarios por la prestación de un servicio, por la venta de un bien, o sea, donde el demandado es el comprador y tiene por tanto la obligación de dar o de cancelar el pago del precio. Y también hablamos en los supuestos de pago indebido, ¿no? Cuando se hace un pago a otra persona sin que entre nosotros medie una relación contractual de ningún tipo, ¿no? Sustentado normalmente en el error. Entonces, en esas circunstancias es una obligación dar suma de dinero pura, ¿no? Que no requiere de una resolución contractual previa. ¿Por qué? Porque la contraprestación asumida o la prestación asumida es justamente la de obligación de dar suma de dinero. Eso en lo que se refiere a la condición lógica de los hechos y el petitor, ¿no? Entonces, como consecuencia de la calificación de una demanda, normalmente tenemos tres consecuencias, ¿no? Que lo admitan a trámite, si es que se cumple todo, que es nosotros lo que esperamos que suceda, ¿no? Luego de haber seguido este taller, que se declare inadmisible por algún defecto formal o que se declare improcedente por algún defecto de fondo. Cuando nos referimos a la admisión, significa que se han cumplido, ¿no? Concurrentemente tanto los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Cuando nos referimos a la inadmisibilidad, quiere decir que se han cumplido defectuosamente o no se han cumplido con requisitos formales. Requisitos formales comunes que se incumple, por ejemplo, el pago de los aranceles judiciales, sea por ofrecimiento de pruebas, sea por derecho de notificación judicial, sea porque falta la constancia de habilitación del abogado que no puede verificarse en línea, entre otros supuestos. Y cuando hablamos de improcedencia, nos referimos a la ausencia o incumplimiento de una condición de la acción, ¿no? Legitimidad, interés o voluntad de la ley. Dentro del interés tenemos una gama de circunstancias, porque el interés es esta necesidad actual e impostergable de acudir al órgano jurisdiccional porque no tienes otra salida. ¿Qué quiere decir? Que no tienes ningún otro medio para satisfacer tu pretensión si no es a través del órgano jurisdiccional. Pero hay algunos supuestos de interés para obrar que están relacionados con una imposición de la ley. Por ejemplo, el acta, la conciliación extrajudicial previa, ¿no? Cuyo cumplimiento se acredita con el acta de conciliación que se adjunta a la demanda. En los procesos civiles, normalmente, ¿no? Se tratan sobre derechos disponibles y de estos derechos disponibles es exigible la conciliación extrajudicial previa. Cuando no se cumple con la conciliación extrajudicial previa, es decir, cuando no has agotado esa vía, lo que se presenta es un supuesto de falta de interés para obrar y por lo tanto una causal de improcedencia de la demanda. Pero no toda
no todo incumplimiento de un defecto formal o de un defecto de fondo determina una improcedencia. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que sí hayas cumplido con agotar la vía o la conciliación extrajudicial previa, pero no la hayas apuntado ni mencionado a la demanda. Entonces, lo que se debe hacer es verificar, darle la oportunidad a la parte de que cumpla con subsanar, ¿no? O sea, con informar al juez si es que siguió o no siguió esa etapa de conciliación extrajudicial previa, efectos de dar inicio al proceso judicial. Entonces, aquí, a pesar de que está relacionado con un defecto de fondo, que es el interés para obrar, la consecuencia va a ser una inadmisibilidad temporal. ¿Por qué una inadmisibilidad temporal? Porque la inadmisibilidad, de acuerdo al artículo 426 del Código Procesal Civil, si no se subsana, tiene como consecuencia que el rechazo, ¿no? Pero el rechazo es un pronunciamiento que está referido a temas formales, no a temas de fondo. Porque si es un tema de fondo, entonces es la improcedencia. Entonces, ¿qué sucede si no subsano el acta de conciliación que acredite que agoté la etapa conciliatoria extrajudicial previa? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál creen ustedes que sería la consecuencia? ¿La improcedencia o el rechazo de la demanda? En ese caso, por ejemplo, estamos ante un incumplimiento de un defecto de fondo. O sea, no se verifica la existencia de interés para otro. Por más que te di oportunidad para que lo subsane, no se hizo, ¿no? Porque simplemente no se cumplió con ese procedimiento extrajudicial. Entonces, como está referido a un defecto de fondo, la consecuencia va a ser la improcedencia, ¿no? Porque está referido a una falta de interés para obrar. Si sería un defecto formal 100%, por ejemplo, un tema de arancel judicial que no se subsanó, eso sería rechazo, ¿no? Manifiestamente formal, un tema de rechazo. Entonces, hay que tener esto bien presente, que la inadmisibilidad no necesariamente termina en un rechazo, ¿no? O el incumplimiento no necesariamente termina en un rechazo. O la subsanación no necesariamente termina en una admisión. ¿Por qué? Porque a veces se subsana la demanda y a pesar de ello el juez puede considerar que no se ha subsanado lo esperado o en los términos esperados y como consecuencia rechaza la demanda. Pero si estaría referido a una condición de la acción, entonces tendría que declarar la improcedencia, como el ejemplo que damos. No se apunta acta de conciliación, te doy un plazo para que me digas si es que seguiste o no seguiste el procedimiento conciliatorio extrajudicial, y si no cumples con adjuntar tu acta, entonces improcedente la demanda, ¿no? Por más de que se trata de una inadmisibilidad previa. Bueno, acá tenemos una pregunta del colega Rafael Chávez, dice, ¿no? Tengo una obligación de dar suma de dinero, el lugar donde se celebró y viven las partes, no hay centro de conciliación. En ese caso, se omitiría, ¿no?, la conciliación extrajudicial. Ahora, pues, es obligatoria en todos los distritos judiciales. Pero si por las circunstancias, por ejemplo, hay distritos judiciales donde no existe el conciliador, simplemente se informa esa circunstancia y no habría por qué exigirse que se celebre una conciliación extrajudicial en un lugar pues donde no brindan ese servicio, ¿no? En todo caso, si las partes quieren conciliar, ahí todavía no se ha agotado la conciliación judicial, ¿no? Dentro del proceso judicial pueden tener la oportunidad de conciliar. Lo único que quita la conciliación extrajudicial en los lugares donde sí existe es que dentro del proceso judicial ya no es obligatorio hacer una etapa conciliatoria. Recuerden que anteriormente, antes de la obligatoriedad de la conciliación, cuando uno realizaba el saneamiento del proceso, lo que seguía era invitar a las partes a conciliar. Es algo que no está eliminado, ¿no?, sino que ya el órgano jurisdiccional no tiene como fase realizar una conciliación judicial como parte del desarrollo del proceso. La conciliación judicial se realiza solamente si las partes lo piden, ¿no? Pero eso no quita que el juez puede invitar a las partes a conciliar. Pero si no se ha dado la conciliación extrajudicial por inexistencia de un centro de conciliación en el lugar donde se interpone la demanda, entonces debería cumplirse con la fase que incluye la conciliación posterior al saneamiento. Entonces, la calificación de la demanda da como consecuencia la admisión, si se cumple todo, la inadmisibilidad,
si hay algún defecto, o en la procedencia, si está referido a un incumplimiento de un tema de fondo. La demanda en sí misma como documento, mencionamos que también tiene que cumplir sus formalidades. Pero en esas formalidades nosotros vamos a procurar ¿qué? Cumplir con todos los presupuestos procesales y cumplir con todas las condiciones de la acción. ¿Qué sucede si el órgano jurisdiccional admite una demanda a pesar de que hay incumplimiento de un defecto formal, ¿no? O incumplimiento de un defecto de fondo? Por ejemplo, ¿no? A pesar de que no hubo conciliación extrajudicial y en el lugar sí había el centro de conciliación extrajudicial, el juez admite a trámite la demanda, ¿no? Sin advertir la falta, la falta de defecto conciliatorio, sin advertir el defecto o la ausencia del procedimiento conciliatorio extrajudicial previo. Una vez que la demanda está admitida, eso no le quita la posibilidad al, al demandado de cuestionar, ahora de parte, porque la primera calificación es de oficio, de cuestionar el cumplimiento o el incumplimiento de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. Cuando se produce el emplazamiento, se activa o se da lugar al derecho de contradicción. Y en el derecho de contradicción hay tres posibilidades, ¿no? Uno, contestar la demanda con aspectos de fondo, lo que es la contestación de la demanda. Dos, formular excepciones. Y tres, formular defensas previas. Entonces tenemos la defensa de fondo, las defensas formales y las defensas previas. No concilio, ¿no? ¿Cómo cuestiono esa falta de conciliación extrajudicial? El demandante interpuso la demanda, ya se me le admitió, ya me emplazaron, pero nunca me invitó a conciliar extrajudicialmente. ¿Qué excepción formulo? ¿No? Porque es un defecto relacionado con una condición de la acción, ¿no? Si no tuviera legitimidad, deduciría la excepción de falta de legitimidad para obrar, ¿no? Sería del demandante o del demandado, dependiendo de quién, según el argumento, no participa de la relación material. Pero si no existe interés para obrar, ¿cuál sería la excepción? Dentro del catálogo de excepciones que tenemos en nuestro código, no existe una excepción específica de falta de interés para obrar. Existen otras excepciones que podrían sumirse dentro del interés para obrar. Por ejemplo, la caducidad, la litispendencia, la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque estas son manifestaciones de falta de interés para obrar. ¿En qué medida? En la medida de que al haberse, por ejemplo, producido la caducidad y ya se perdió el derecho y la acción, entonces ya no tienes necesidad de acudir al órgano jurisdiccional para que se reclame tu pretensión. Si ya existe un pronunciamiento, por ejemplo, que resolvió tu tema, que resolvió tu pedido, un pronunciamiento de fondo, que adquirió la autoridad de cosa juzgada, entonces uno no puede reintentar una y otra vez el mismo proceso, ¿no? Salvo que se trate de un supuesto pues, de cosa juzgada formal, ¿no? Que existe. Pero si se trata de un tema de cosa juzgada material, no puede insistirse una y otra vez en lo mismo. Entonces, excepción de cosa juzgada. Todos esos tipos de excepciones están relacionados con el interés, porque el interés es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, siempre que se merezca tutela. Por ejemplo, si ya me demandaste en otro lado y me notifican nuevamente otra demanda tuya en el mismo sentido, una demanda idéntica, entonces lo que se produce es una litispendencia. Pero ¿qué sucede si no tengo interés para obrar? Por falta de conciliación. En este caso, la Corte Suprema ha establecido que ese tipo de cuestionamiento se cuestiona a través de una defensa previa. Es un criterio, es un criterio discutible. Discutible ¿por qué? Porque la defensa previa está referido a una deficiencia de un derecho material. Por ejemplo, la excepción de incumplimiento, el beneficio de exclusión, entre otros.
pero la condición de la acción es un aspecto procesal y el interés para obrar es una de las categorías de la condición de la acción. Pero ¿por qué se debe esta salida? ¿No? Y que hace en la medida razonable este tipo de defensa. Primero, porque también en nuestro código nos establece que todo aquello que no puede deducirse por excepción tiene que cuestionarse por nulidad. Pero la nulidad, dependiendo de la vía procesal, tiene un trámite diferente. Por ejemplo, ¿no? En el trámite de la nulidad siempre se corre traslado por 3 días a la otra parte para que lo absuelva. Pero en el trámite de la excepción, si es en el proceso abreviado 5 días, y si es en el proceso de conocimiento es 10 días. Entonces podrían generarse desventajas procesales frente a una situación idéntica. La particularidad con una defensa previa es que la defensa previa tiene el mismo trámite que una excepción. Entonces son cuestiones o puntos que tienen que considerarse. ¿Por qué? Porque frente a una inadecuada calificación de la demanda que dé lugar a la admisión, hay que, eh, hay que tener presente el principio, este se llama principio de adecuación recursiva. O sea que debemos utilizar el acto procesal que corresponde o que tenemos que utilizar el medio de defensa que corresponde al acto procesal que se cuestiona. Por eso, normalmente si es un defecto formal o un defecto de por ausencia de presupuestos procesales o de condiciones de la acción, o sea, lo que correspondería es una excepción. Algunas circunstancias particulares, como la falta de conciliación extrajudicial previa, no se tramita como defensa previa, pero ¿por qué? Por jurisprudencia. Solo en ese caso. En los demás casos, tendría que hacerse como una nulidad. Por ejemplo, también es como cuestiono la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Tampoco tenemos una excepción específica para eso, porque la oscuridad o ambigüedad en la forma de proponer la demanda no está referida a la falta de conexión lógica. La falta de conexión lógica es insubsanable, ¿no? Como lo referimos, es un tema de improcedencia. Mientras que la ambigüedad o oscuridad es un defecto formal, puede aclararse el petitorio, puede aclararse los fundamentos, pero no puede modificarse la demanda en sí misma. Bien, entonces, todo este proceso de calificación exige el cumplimiento no solo de requisitos formales, sino también este escrito de demanda debe cumplir los requisitos de fondo. El día de hoy vamos a conversar sobre una demanda de prescripción adquisitiva. Vamos a compartir la pantalla para poder... Si me confirman que por favor se pueda visualizar o aún no. Sí, visualiza, doctor. Bien, ¿qué indicamos cuando interponemos la demanda? Al principio, referimos pues cuando, como es un acto inicial, todavía no hay un número de expediente asignado. Cuando nos referimos a la consignación del cuaderno, la demanda normalmente está referida pues, al cuaderno principal porque es lo que da inicio al proceso. Cuando nosotros tramitamos expediente, tenemos procesos principales, que es el que se inicia con la demanda, y procesos incidentales, o también llamados cuadernos, ¿no? Cuadernos incidentales. Por ejemplo, un cuaderno cautelar, un cuaderno de excepciones, entre otros. Entonces, ese sería un cuaderno de excepciones, no un cuaderno cautelar. Cuando nos referimos al proceso que contiene la demanda, hablamos del proceso principal. Como regla, ¿no? Vimos las formalidades, debía indicarse el número de escrito que se presentaba. La demanda es el escrito 1. ¿Y por qué se identificaba la demanda con un número o cualquier otro escrito con un número? Porque si ofrecemos documentos y estos van a ir como anexos, tiene que identificarse el número de escrito seguido de una letra, ¿no? Ahí referíamos que iba el escrito 1 y si era el primer anexo, por ejemplo, la copia del documento nacional de identidad, él sería el anexo 1A.
Siempre la demanda y cualquier escrito tiene que estar sumillado. La sumilla es el resumen del pedido concreto que se hace. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Y la primera formalidad que debía cumplir la demanda es que tiene que dirigirse al juez del proceso, ¿no? Al juez que va a conocer el caso. ¿Y cómo se determina el juez? Esto no es una simple mención del juez, sino que acá hay un examen de competencia. ¿Cómo nosotros definimos la competencia? ¿Qué hacemos nosotros para definir la competencia de un juez para conocer un determinado caso? ¿No? Acá siempre hablamos también del tema de la competencia y la jurisdicción, ¿no? Y que competencia y jurisdicción no es lo mismo. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia y la competencia es la distribución de esa facultad, ¿no? Ya sea por grado, por turno, por territorio, por cuantía. ¿Qué vemos primero? ¿No? ¿Dónde tenemos que demandar? ¿A qué juez tenemos que dirigir el caso? Entonces, al principio, nosotros tenemos que definir el juez competente. Por eso es que la demanda inicia con la consignación del juez competente. ¿Cómo definimos el juez competente? Y en nuestro Código Procesal Civil, ¿cómo se determina la competencia? Tenemos distintas reglas, ¿no? Como primer, como primer punto, debemos mencionar que la competencia se rige por un principio de legalidad, ¿no? Que los órganos jurisdiccionales solo son competentes para conocer los casos que así lo establece la ley. Si algún caso, alguna materia, alguna pretensión no estaría asignada por ley a un órgano jurisdiccional específico, ¿a qué juzgado iría? ¿A qué juez iría? Entonces, aquí está el juez, como se dice, omnicomprensible. Todo lo que no es para los demás jueces, ¿es para quién? Es para el juez civil. Si ustedes no encuentran que determinado caso sea competencia de un juez de paz letrado, sea competencia de un juez de familia, sea competencia de un juez laboral, ¿a quién debe ir? Tiene que ir al juez civil, ¿no? El juez civil es todo lo que no está asignado por ley a otros órganos jurisdiccionales, le corresponde conocer al juez civil. Entonces, todos los casos los conocerá el juez civil, habría que ver qué caso estamos nosotros viendo. ¿Y dónde vemos los casos en el Código Procesal Civil? ¿Dónde vemos las pretensiones que se pueden postular, los tipos de procesos que se pueden postular? Dependiendo de la complejidad del proceso, ¿no? Y dependiendo de la complejidad del proceso, ¿qué encontramos? Que los procesos pueden tramitarse en distintas vías procesales. ¿Cuáles son estas vías procesales? Sumarísimo, abreviado y conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos una demanda por un determinado caso, ¿qué es lo primero que debemos buscar para definir el juez? Debemos buscar en qué vía procesal se tramita esta demanda, ¿no? Con ello es que recién vamos a poder definir cuál es el juez competente. Primero, tenemos que buscar la vía procesal. Entonces vamos a nuestro catálogo de vías procesales y de materias que se tramitan en esa vía procesal y encontramos que la vía procesal del proceso abreviado, artículo 486, numeral 2 y artículo 488 del Código Procesal Civil, ¿qué establece? Establece que el juez civil es competente para conocer en primer grado la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces ya sabemos ahí un dato, que la demanda se tramita en la vía del proceso abreviado y que este proceso abreviado es de competencia del juez civil, ¿eh? No es del paz letrado, no es de ningún otro órgano jurisdiccional, ¿no? Por eso, legalidad de competencia. ¿Dónde tenemos que identificar primero la competencia? En la vía procesal. Puede ser sumarísima, puede ser abreviada, puede ser de conocimiento, dependiendo de la complejidad del caso. Mientras más lata la vía procesal, por ejemplo, conocimiento, más complejos los casos. Mientras más
corta la vía procesal, se entiende que esos casos son más sencillos, donde solamente prueba instrumental, prueba inmediata, como desalojos, obligaciones de dar suma de dinero de menor cuantía, entre otros. En este caso, se ha establecido que para la prescripción adquisitiva de dominio se aplica la vía del proceso abreviado y que el competente es el juez civil. Ahora, ya sabemos que la competencia es del juez civil. ¿Qué nos toca definir? Nos toca definir dónde vamos a demandar, ¿no? Porque ya sabemos ante quién. Ahora tenemos que pensar dónde vamos a demandar y qué alternativas nos da nuestra legislación para interponer una demanda. Cuando hablamos ante quién, hablamos de una competencia por razón de qué? Por razón de grado, ¿no? ¿Quién debe conocer el caso en primera instancia? Porque recordemos que nosotros tenemos 4 niveles: justicia de paz letrado, justicia especializada, salas superiores y Corte Suprema. Hay casos que la sala superior lo ve en primera instancia. Hay casos que la mayoría, por así decirlo, el juez especializado lo ve en primera instancia. Y hay casos de menor cuantía que lo ve en primera instancia el juez de paz letrado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ante quién vamos a demandar. Y eso nosotros ya lo resolvimos ¿cómo? Primero, identificando la vía procesal. Identificamos la vía procesal y ahí vemos las reglas de competencia. Porque cuando vemos un proceso, cuando vemos una vía procesal, vemos todos los procesos que se tramitan en esa vía. Una vez que vemos todos los procesos que se tramiten en esa vía, luego vemos cuáles son las competencias asignadas por ley para cada proceso. Por ejemplo, ¿no? En el artículo 486, ¿qué tenemos del proceso abreviado? Que en proceso abreviado tramitamos retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas y linderos, responsabilidad civil de jueces, tercería, pretensiones con estimación patrimonial no mayor de 100 y hasta 1000 unidades de referencia procesal. Otras que la ley señala establece. Y seguidamente se establecen las competencias. Mencionó en el artículo 488. Son competentes para conocer los procesos abreviados los jueces civiles, dicen. Los jueces de paz letrados, salvo en aquellos casos en los que atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. En principio, ¿qué dice acá? Que los procesos abreviados pueden ser de competencia del juez civil o del juez de paz letrado. Ahora, ¿cuándo conoce el juez de paz letrado? Los jueces de paz letrado son competentes cuando la cuantía es mayor de 100 y hasta 500 unidades de referencia procesales. Cuando supere ese monto, son competentes los jueces civiles. ¿Qué significa? Que la competencia del juez de paz letrado solamente está referida a un tema de cuantificación económica, ¿no? Un tema de condena económica. Todos los demás casos que hemos mencionado no son de condena económica, como la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿de quién es competencia? Del juez civil. Sabemos ya a qué juez vamos a ir. Ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿No? Cuando hablamos de dónde, lo que me referimos es la competencia por razón de territorio. Y tenemos ahí 3 alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos reglas generales y reglas facultativas. En este caso, el demandado, en el caso de la prescripción adquisitiva, es el dueño del bien. O sea, el que figura en los registros públicos como titular del bien. ¿Por qué? Porque quien demanda es un poseedor que no tiene la calidad de propietario, ¿no? Sino que busca que se le declare propietario. Con la declaración de propiedad, lo que va a suceder es que se le va a reconocer a él como propietario y la consecuencia va a ser que se le va a cancelar el título de propiedad al anterior dueño. Entonces, la relación material, ¿no? Y la relación procesal, ¿con quién que se entabla? Con el titular del bien, ¿no? Con el titular registral del bien. Este titular registral puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y estas reglas están en los artículos 14 y 17 del Código Procesal Civil, ¿no? ¿Qué indica? Que el juez competente por razón del territorio es el juez del domicilio del demandado si es una persona natural.
salvo excepciones legales, ¿no? Por ejemplo, que se trate de una competencia improrrogable, territorial improrrogable. Improrrogable quiere decir que no se puede ir a un juez distinto del lugar que la ley establece. Por ejemplo, en el artículo 19 del Código Procesal Civil se habla de la competencia improrrogable en materia sucesoria, que siempre tiene que conocer todo lo referido a la materia sucesoria el juez del último domicilio del causante. Así el demandado, que podría ser, digamos, otro heredero, vive en otro lugar. Entonces acá tenemos esas reglas, ¿no? La regla primero por la persona, por el destinatario de la pretensión. El demandado puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Si es una persona jurídica, ¿dónde lo demandamos? En el lugar de su sede principal o también nos permiten demandarlo en el lugar donde tiene sus sucursales. Porque recordemos que un bien inmueble, por ejemplo, hablando de prestación adquisitiva de dominio de inmuebles, puede ser de propiedad de una persona natural, puede ser de propiedad de una persona jurídica. Y luego tenemos una regla de competencia facultativa. Esa competencia facultativa, ¿qué dice? Que también es competente el juez del lugar donde se encuentra el bien. Entonces nosotros tenemos estas reglas. Por el lugar del domicilio del demandado o por el lugar donde se encuentra el bien, donde les conviene demandar. Eso es algo también que se debe elegir. Normalmente demandas en el juez del lugar donde se encuentra el bien. Así el demandado vive en otro distrito, en otro lugar. ¿Por qué? Porque el juez del lugar donde se encuentra el bien es normalmente el juez del lugar donde vive el poseedor, ¿no? Porque el poseedor normalmente vive en el bien inmueble que pretende prescribir. Entonces, por un tema de acceso, le resulta más fácil llegar al juez de su territorio, que tiene competencia territorial en su lugar. Entonces, lo práctico es demandar ante el juez civil del lugar donde se ubique el bien. Pero de todas maneras, aquí en la propuesta que hay de formulación de la demanda, se precisa que es el juez del lugar del domicilio del demandado o el juez del lugar donde se ubica el bien inmueble. Pueden haber algunas otras circunstancias que puedan motivarte a demandar en el lugar del domicilio del demandado. Y a veces también es una cuestión de evaluación del órgano jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, ya los abogados en la experiencia práctica conocen que juzgados son más céleres y que juzgados, por decir, demoran un poco más. Y si el domicilio del demandante, y si el juez del domicilio del demandante es más rápido, digamos, resolviendo sus casos, que el juez del lugar del domicilio o del lugar donde se encuentra el bien, entonces pueden hacer esa elección, ¿no? Son distintos factores los que ya te llevan a elegir la competencia territorial, pero en función a ese marco, ¿no? El lugar del domicilio del demandado, considerando si es persona natural o persona jurídica, o el lugar donde se encuentra el bien inmueble. Lo siguiente es la identificación del demandante, ¿no? Y la identificación del demandante debe presentar o debe individualizar sus nombres completos y sus apellidos, su número de documento de identidad, el domicilio real, que en prescripción adquisitiva normalmente es el bien materia de la pretensión, el domicilio procesal, casilla judicial o puede ser cualquier otro lugar dentro del radio urbano de la Corte, donde, de la competencia territorial que sea escogido, y la casilla electrónica, ¿no? En la clase pasada conversábamos también, lo cual era un punto bien importante, sobre este requisito, ¿no? Esta obligatoriedad de presentar el domicilio procesal físico dentro del radio urbano de la Corte. Lo que te exige tener distintos domicilios procesales, más que todo si a veces se litiga en varias cortes o en varias ciudades del Perú. Entonces hablamos de la posibilidad también del uso del domicilio procesal electrónico como único medio de notificación, ¿no? Como único domicilio. Y nos preguntaban en qué momento podemos formular esa propuesta, ¿no? De que solamente se nos notifique en nuestro domicilio electrónico. Porque como abogado puedo sentirme yo cómodo de que solamente me notifiquen en mi casilla electrónica. Conozco inmediatamente el contenido de la resolución y tengo mis 2 días adicionales, ¿no? Porque cuando es notificación electrónica se computa a través del segundo día hábil.
Entonces, hablamos de la renuncia. ¿En qué momento informo la renuncia? Puede ser acá, o sea, en el introito que se llama de la demanda, o puede ser también en un otro sí. Sabemos pues que los otros sí se usan como pedidos adicionales. Entonces, en este punto podríamos indicar que se formula renuncia expresa a la notificación por cédula física, señalando como domicilio procesal para todo efecto la casilla electrónica, ¿no?, del abogado. Ahora, una vez cumplido con esos requisitos del demandante, o sea, el demandante debe identificarse con su nombre completo y su número de documento, su domicilio real, su domicilio procesal físico y su domicilio procesal electrónico. Actualmente también, por ejemplo, para el tema de las diligencias, audiencias virtuales, números de celular o correo electrónico. Y también eh, se utilizan esos datos para temas de coordinación. Ahora que se hacen, por ejemplo, las audiencias virtuales por Google Meet o cualquier otra diligencia que podría haber, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones, informes, entre otros. Ahora, adicionalmente a los datos que normalmente se solía presentar, que están en el Código Procesal Civil, se presenta el correo electrónico y el número de celular. Y ahora nos toca identificar al demandado. ¿Y cómo identificamos al demandado? Con su nombre completo y su domicilio real donde debe ser notificado. Eso es lo que nos indica el código. Pero en la práctica, el demandado tiene que estar correctamente individualizado. ¿Qué significa correctamente individualizado? Que tiene también que identificarse con su número de documento nacional de identidad. ¿Y qué se pide para eso? Normalmente, si no queremos nosotros que nos observen la identidad del demandado, podemos presentar el certificado de inscripción o ficha RENIE, que lo conocemos también como C4, C5, ¿no? ¿Esto qué hace? Nos permite verificar dos cosas. Uno, la sobrevivencia del demandado. Porque muchas veces demandamos a una persona, hemos estado poseyendo el bien por 30 años y ha estado inscrito el titular registrado durante todo ese tiempo y nunca se ha pronunciado, ¿no? De ningún modo. Como nunca se ha pronunciado de ningún modo, desconozco si debe vivir o no debe vivir, o si debe vivir en Perú o si debe vivir en el extranjero. Entonces, la ficha de bien, en la práctica, me ayuda a individualizar correctamente al demandado, verificar también que su domicilio sea el correcto al donde se le va a notificar y asimismo permite verificar la sobrevivencia. Quiere decir que si tu demandado está vivo. ¿Por qué? Porque la forma más transparente de conocer el domicilio, en primer orden, sería aquel que figura en el documento nacional de identidad, ¿no? En el registro, en el RENIEC, en el registro civil. Hay otras circunstancias que te permiten conocer el domicilio real, ¿no? Por ejemplo, envíos de cartas notariales, constataciones policiales, el contrato mismo, ¿no? En el ámbito civil, en el contrato, los acuerdos, por ejemplo, transacciones, conciliaciones, donde indicamos nuestro domicilio real. Y no solamente es un domicilio real, sino es un domicilio especial. Porque muchas veces en los contratos se pone que los domicilios señalados son lugares donde se notificarán cualquier controversia. En el caso de la prescripción adquisitiva, usualmente no hay una relación contractual previa entre las partes, ¿no? Puede ser que sí lo haya, ¿no? Porque muchas de las prescripciones adquisitivas derivan de una transferencia de la posesión, de una entrega de la posesión puede ser una transferencia onerosa, puede ser inclusive por una compra-venta celebrada con el propietario. Pero en ese contrato podríamos ver que la compra-venta, el propietario tenía como dirección justamente el bien inmueble, que es materia de la pretensión. Entonces no se le va a notificar en el lugar donde ahora no vive, ¿no? Y por el contrario, donde vive el propio demandante. Por eso es importante que cuando presentemos una demanda, previamente dentro de los documentos que anexemos, el certificado de inscripción del demandado. Bien, verificamos ahí la dirección, verificamos ahí su identidad y verificamos ahí su sobrevivencia. ¿Qué sucede si el demandado ha fallecido? ¿No? Porque en estos casos de prescripción adquisitiva suelen pasar esos casos. Suele presentarse esa circunstancia.
Si el demandado fallecido, hay que ver si tiene herederos para poder demandarlos a los herederos, porque con la muerte se produce la sucesión y con la sucesión se transfieren los derechos, obligaciones y responsabilidades a los herederos. En este caso, por ejemplo, con la muerte se hubiera producido el tránsito de la propiedad, por lo menos formal, desde el registro hacia los herederos. Pero muchas veces estas declaratorias de herederos no se inscriben en los dos registros, ¿no? Por ejemplo, no puede inscribirse en el registro de sucesión intestada, pero no se inscribe en el registro de bienes. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Si murió tu demandado, ¿no? Si tiene herederos o no tiene herederos. Si tiene herederos, entonces debemos individualizar esos herederos, ¿no? Nombre, dirección y documento de identidad. Si no tiene herederos, o sea, por ejemplo, si está fallecido y no tiene una inscripción registral, entonces tenemos un demandado incierto porque no sabemos quiénes conforman la sucesión. ¿Y qué sucede si el demandado es incierto? Porque sería la sucesión no inscrita, ¿no? Del titular registral. Entonces, en ese caso, lo que debe solicitarse es la notificación por publicación, por edicto, la notificación por edicto. Y para eso debe apuntarse pues el arancel, que sirve también para la publicación del edicto judicial electrónico. ¿Qué va a dar lugar a esto? ¿No? Esto es un procedimiento que se sigue con el propósito de que algún heredero con título, ¿no? con título de repente, tome conocimiento del inicio del proceso y se apersone para que sea debidamente emplazado. Pero si no se apersona nadie, ¿no? En el caso de un demandado fallecido, que no tiene herederos inscritos y no se apersona nadie, ¿qué prosigue? Prosigue la designación de curador procesal, ¿no? ¿Para qué? Para que defienda los intereses del demandado con sucesión incierta. ¿Cuándo más se hace, por ejemplo, esta publicación o este tipo de notificación, ¿no? Por edictos y consiguiente curador procesal? Cuando se conoce al demandado, pero no se conoce su domicilio. En la clase pasada, un colega nos comentó un caso interesante. ¿Qué era este caso? Que el demandado salía con domicilio en el extranjero y se había hecho la notificación al extranjero y el exhorto lo tramita pues el consulado. Va el consulado a la notificación y verifica que el demandado no vive ahí. Entonces devuelve la cédula con esa observación, ¿no? El demandado no vive ahí. Y prácticamente era el único domicilio que podía conocerse del demandado, pero ya con ese informe de funcionario público, ya tenemos certeza de que el demandado, de que esa no es su domicilio real. Entonces, para garantizar su derecho de defensa, lo que se hace es hacer también la publicación del edicto. Y luego de la publicación del edicto, si no existen personas apersonadas, o si no se apersona este demandado, entonces también se procede a la designación del curador procesal. Ahora, si vemos que el domicilio del demandado es en el extranjero, ahí surge otra obligación. Por eso es lo importante de que nosotros saquemos la ficha RENIEC, ¿no? O saquemos el certificado de inscripción, porque nos va a permitir ahorrar nuestro caso. Si nosotros presentamos una demanda sin hacer esa verificación previa, nos puede costar bastante tiempo, ¿no? La mayoría de juzgados, por ejemplo, tienen excesiva carga procesal, hay mucha demora en la calificación de demandas. Asumamos que califican tu demanda en 4 o 6 meses y te hacen esa observación de que el domicilio que figura en su RENIEC es en el extranjero, pero me estás indicando que le notifiquen un domicilio nacional. Así que aclárame esa inconsistencia, ¿no? Porque me has dicho que le notifiquen un domicilio nacional, pero no me has justificado, no me has presentado ninguna prueba dentro de los anexos, dentro de los documentos, de ninguna prueba que me haga ver que ese es en efecto su domicilio real. Por eso la importancia de la ficha RENIEC. Con la ficha RENIEC no solamente vemos sobrevivencia, sino también domicilio. Si se ubica en el territorio nacional o si se ubica en el territorio extranjero. Si se ubica en el extranjero, entonces, ¿qué debemos hacer? Dar lugar a la notificación por exhorto. Entonces, en la demanda también debemos indicar que la notificación se hará por exhorto, ¿no? Y para hacer una notificación por exhorto,
tiene también un requisito formal, que es sufragar los aranceles judiciales. Cuando sufragamos los aranceles judiciales, tenemos dos tipos, ¿no? El arancel por diligenciamiento de exhorto, que es del Poder Judicial, y luego el trámite o el derecho de trámite consular, que se paga en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es $30. Entonces, la correcta identificación del demandado debe, de manera diligente, procurar identificar todos estos aspectos, ¿no? ¿Para qué? Justamente para ahorrarnos tiempo. Porque si nos demoraron en calificar nuestra demanda 4 meses para que nos notifiquen la inadmisibilidad por ese defecto que pudimos haberlo previsto, hasta que presentes el escrito de subsanación, hasta que se califique nuevamente la subsanación, puede pasar hasta quizás un año, ¿no? Y en el litigio el tiempo es valioso, porque si no lo hace rápido, el cliente se va, ¿no? Es o sea, la insatisfacción común, ¿no? Que la demora hace que el cliente pierda la confianza. Por tanto, se deben tomar estas medidas diligentes. ¿Para qué? Para que pueda la demanda, en la medida de lo posible, ser admitida desde la calificación inicial. Ahora, en el proceso de prescripción adquisitiva, el petitorio, de manera regular, tiene dos pretensiones. Una pretensión principal y una pretensión accesoria. Y esta pretensión principal está justamente contemplada en el artículo 504, numeral 2 del Código Procesal Civil. ¿Para qué interpongo una demanda de prescripción adquisitiva? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? Lo que se busca es que se me declare propietario del bien en virtud a la posesión que ejerzo o a la posesión cualificada que ejerzo, que cumple los requisitos legales para que se me declare propietario. Estos requisitos legales están en el artículo 950, que lo vamos a desarrollar. Pero la pretensión principal está destinada a ello, de que se me declare propietario del bien. ¿Cuál sería la consecuencia accesoria de esa pretensión? La consecuencia accesoria de esa pretensión es la cancelación del título del antiguo dueño. Esa sería la pretensión accesoria. Tenemos la pretensión principal, que es que se me declare propietario por pretensión excesiva de dominio del bien inmueble ubicado en tal lugar, y como pretensión accesoria, que se ordene la cancelación del asiento registral referido a la titularidad del demandado y en su lugar se procede a la inscripción del demandante como propietario. Acá, ¿qué se exige? Lo que se exige es la debida individualización e identificación del bien. ¿Y cómo individualizo el bien? De manera general, de manera práctica, lo individualizo de forma tal que está inscrito en los registros públicos. O sea, de la forma que aparece la denominación en los registros públicos. Lo usual, cuando no hay inscripción de certificado de numeración municipal. Que un bien inmueble se identifique, por ejemplo, así, ¿no? Urbanización Ciudad de Dios, Manzana C, lote 9, sector 2, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida número tal de registro de propiedad inmueble de bien. Pueden haber circunstancias en las que la partida registral no tendrá una ubicación precisa del bien, digamos por la variación de la realidad actual, ¿no? Que el bien ya tiene calle, ya tiene numeración. Entonces, a esa identificación, a esa individualización del bien, podemos complementarla con el certificado de numeración municipal o con el formulario de la declaración jurada de autovalú, ¿no? Donde figura Manzana C, lote 9, que ahora sería calle Rómulo Espinar 215, ¿no? De urbanización San Juan de Dios. Entonces podemos individualizar el bien tanto con el documento registral y complementariamente con el documento municipal. Para identificación municipal, certificado de numeración municipal o el estado de cuenta de arbitrios e impuesto predial, ¿no? Donde figura la identificación del bien como lote y manzana y también como calle y número. Ahora, hay supuestos en los que el bien
o la prescripción o la posesión que se quiere realizar no es del área total del bien. Hay algunos bienes que son de mayor extensión. El bien puede tener 5.000 metros cuadrados, pero yo solamente tengo posesión de 100 metros cuadrados. Entonces ahí tengo que identificar la parte que poseo y en efecto tengo que acreditar, ¿no? Como los documentos que voy a presentar como medios probatorios, en qué partida registral se encuentra y cómo realizo y cómo verifico ese hecho con el denominado certificado de búsqueda catastral, ¿no? A través del certificado de búsqueda catastral, que es un documento que te da registros públicos, tú le presentas un plano de dónde se ubica el bien, considerando también su habilitación urbana, si es que hubiera, ¿no? Si no, los datos que estuvieran en registros. Entonces le presentas un plano perimétrico de ubicación, de localización, y en función a un examen de imágenes, registros públicos te indica dentro de qué área está el bien. Entonces, si el bien forma parte de un área de mayor extensión, cuando presento la demanda y trato de identificar lo más preciso el bien, ¿no? Por ejemplo, ahí sí me valgo en primer orden, la identificación registral no me sirve tanto, ¿no? Es más que todo ahí complementario. Lo que me sirve más ahí, de forma directa, es la identificación municipal, ¿no? Porque normalmente suelen ya consignarles calles, consignarles números, o hasta lotes y manzanas, ¿no? Que no necesariamente están en registro público. Entonces allí, no puedo decir que busco la prescripción adquisitiva del bien inmueble de 100 metros cuadrados denominado o identificado municipalmente como calle Rómulo Espinal 583, que forma parte del predio de mayor extensión denominado, ¿no? Y ahí se le dice manzana, superlote, supermanzana X1, inscrita en la partida registral tal. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente tu prescripción se va a limitar al área que posees, no a todo el área del bien, ¿no? Y para eso hay que individualizar cuál será el área que posees. Y justamente por ello es uno de los requisitos legales especiales de la prescripción adquisitiva que se presente la memoria descriptiva del bien, los planos perimétricos, los planos de ubicación y localización, entre otros. En este caso, la pretensión accesoria no solamente va a ser la cancelación del título del antiguo dueño, ¿no? Porque eso podría darse solo en cuando el área ocupada es todo el bien materia de la pretensión. Pero en este caso que hablamos de una parte que está dentro de un área de mayor extensión, entonces, ¿qué tiene que haber para que se concretice tu propiedad sobre ese espacio? Lo que tiene que haber además es una independización. Y esa independización se va a realizar justamente con los planos, porque los planos muestran el área ocupada y el área remanente. Cuando nosotros ejecutamos una sentencia que está referida a un bien o a un área que forma parte de otro de mayor extensión, entonces aquí lo que hacemos es que con la sentencia, o sea, con la inscripción de la sentencia, se mandan los planos, la memoria descriptiva, los planos, entre otros. ¿Para qué? Para que el registrador pueda hacer la independización del área materia de la prescripción. En esa independización se cancela el nombre del anterior dueño y se inscribe el nombre del demandante. Entonces, cuando se trata de bienes sobre áreas de mayor extensión, se tiene que hacer también la consiguiente, no solamente la cancelación del titular registral, sino también la independización del área que se está prescribiendo. Acá dice, en proceso contencioso administrativo, ¿quién es el juez competente? Demandado tiene domicilio legal en Lima y el demandante en Ayacucho, dice. Por favor, una explicación. Bien, ahorita estamos en demanda civil, pero en contencioso administrativo hay varias reglas de competencia también, así como hay en el proceso civil. Una de las reglas de competencia es el lugar donde se produjo la actuación administrativa, por ejemplo, ¿no? O sea, donde se produjo el acto administrativo impugnado, que podría ser Lima, que podría ser Ayacucho. Otro, el domicilio de la entidad que expidió el acto administrativo que se cuestiona. Entonces, dependiendo del factor de competencia que quieras hacer valer,
¿no? La competencia puede ser para Lima, puede ser para Ayacucho, ¿no? Si el acto administrativo se dio en Ayacucho, por ejemplo, el acto inicial, puede ser competente el juez contencioso administrativo de Ayacucho. Si en última instancia emitió el acto administrativo un órgano que está en Lima, puedes elegir, ¿no? Entre el juez del lugar del domicilio de la entidad demandada o el juez del lugar donde se produjo la actuación administrativa. Dice luego, los edictos se publican por 3 días en los procesos judiciales y en un proceso disciplinario la publicación de edicto también se debe publicar por 3 días, puede ser por un día. Dice. No estoy ahora tan al tanto de la norma administrativa, pero en el proceso judicial siempre es 3 días. En el caso de la prescripción adquisitiva de dominio. Dice, luego, el auto fue apelado, pero por error se puso la fecha de notificación 16 de agosto, debiendo ser 16 de septiembre. Ante ello, el juzgado emite una resolución declarando improcedente por extemporáneo. Ante ello, ¿qué escrito procedería? Lo que procede es un recurso de queja. El recurso de queja cuestionas el rechazo o la improcedencia del recurso de apelación. Pero raro que el cómputo lo hagan en función a lo que dice en el escrito, en lugar de lo que dice en la cédula, ¿no? Porque entiendo acá que dice que la fecha de notificación es 16 de agosto. No sé si al momento de interponer tu recurso dijiste que te habían notificado el 16 de agosto, cuando en realidad era el 16 de septiembre, o es que la cédula estaba incorrecta, ¿no? O sea, la cédula estaba 16 de septiembre. Porque si la cédula está incorrecta, entonces habría que pedir una nulidad de la cédula de notificación. Dice, ¿qué hacer el predio a prescribirte una deuda por orden judicial y está trabado el bien por un importe menor del valor? Cuando se declara la prescripción adquisitiva tiene una función, que es una función saneadora. Esta función saneadora significa que todo lo que pesaba sobre el bien se elimina. O sea, el bien lo entregan completamente limpio al, al que adquiere por prescripción adquisitiva. Dice, uno de los requisitos también legales especiales para la prescripción adquisitiva de dominio es que se tiene que notificar a los colindantes. ¿Quiénes son los colindantes? Son los que ejercen posesión en el espacio inmediatamente continuo a tu bien. Si estoy en el lote 2, mis colindantes son los del lote 1 y los del lote 3. Y por el fondo quizás habrá también algún otro, ¿no? Puede ser el lote 10 que esté atrás. Esos son los colindantes. El colindante no es cualquier poseedor que esté dentro de la misma cuadra. Por ejemplo, en algunas oportunidades dicen, notifico al colindante, soy el lote 2, pero están indicando al colindante del lote 7, ¿no? Pero el del lote 7 ya no es colindante. Para que sea colindante tiene que colindar, tiene que compartir los linderos de colindancia, ¿no? Hay circunstancias en las que les dicen, voy a prescribir el lote 2 y entre los colindantes está el poseedor del lote 7 y el poseedor del lote 12, que no tienen ni siquiera cercanía con, con el bien que se pretende prescribir. ¿Y por qué se observa esto? Porque se le notifica al colindante para corroborar o para verificar si no hay algo que él tenga que decir en su derecho de defensa, porque puede ser que también tengan algún interés sobre el bien. Cosas que suelen suceder. En ocasiones, como la prescripción adquisitiva también se hace notarial, en ocasiones inician o prueban suerte en la prescripción adquisitiva notarial y no se notifica correctamente a los colindantes. Pasa esto que le menciono, ¿no? En vez de notificarle al colindante 3, si estoy en el 2, le notifico al colindante 4, que no sería colindante del 2, ¿no? Pero el notario no hace esa observación y da trámite. Durante el curso del proceso notarial, del procedimiento notarial, se informa el colindante 3 de ese trámite del proceso y ve que parte del área que quiere prescribir afecta también su lote, ¿no? Su posesión. Y lo que hace es oponerse al trámite notarial. Cuando te opones al trámite notarial, ese procedimiento concluye. Entonces, la única opción que tienes ahora es ir a la vía judicial.
Y cuando vas a la vía judicial ya tienes un doble deber, no solamente de notificar a tu colindante en el 3, ¿no? Que era en este caso, sino también de informar que hubo una oposición. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial tiene que garantizarse el derecho de defensa para que él pueda contestar. Porque puede quizás decirnos que él, o sea, que el área que estás ocupando no es la real. Por ejemplo, no, he visto en algunas demandas que dos colindantes ocupan 100 metros cuadrados, ¿no? O por lo menos el demandante indica eso, ¿no? Que quiere prescribir 100 metros cuadrados dentro de un área de 200 metros. Pero cuando se le notifica al colindante, el colindante te presenta su prueba de que también está en su proceso de prescripción adquisitiva, pero que no ocupa 100, que no es mitad-mitad con el demandante de ese caso, ¿no? Sino que es las tres cuartas partes y una cuarta parte. Entonces uno tiene 150 metros cuadrados y el otro, el demandante solo tenía 50 metros cuadrados. Por eso es la importancia de la notificación al colindante, para ver si estas personas que ocupan los bienes inmediatamente contiguos, tienen algún interés sobre la pretensión que se pretende dilucidar, ¿no? Sobre la adquisición del bien que se pretende dilucidar. Por ello es un requisito. Normalmente tendríamos que notificar al colindante de la derecha, al colindante de la izquierda y al colindante del fondo, ¿no? Por eso la demanda no es solo, la demanda de prescripción adquisitiva no es solo para el titular del bien, también es para los colindantes. Fundamentos de hecho. Cuando nosotros desarrollamos una demanda de prescripción adquisitiva, hay unos requisitos especiales que deben cumplirse, ¿no? Estos están en el 504 y en el 505 del Código Procesal Civil. Ahí hay algunos, o sea, algunos requisitos legales de la demanda que son adicionales a los exigidos para todos, ¿no? ¿Cuáles son los exigidos para todos? Los que están en el 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Pero para el caso de la prescripción adquisitiva hay requisitos especiales. Estos requisitos especiales están en el 505. Uno de ellos es indicar el tiempo de posesión del demandante y de los causantes. Por ejemplo, si la posesión hubiera iniciado por tus padres, finalmente fallecieron y conservaste la posesión, ¿no? Entonces hubo una tradición ahí. Otro es que el bien tiene que estar correctamente individualizado con la mayor precisión. Debe indicarse la fecha y forma en la que se adquirió el bien. ¿Por qué? Porque los medios probatorios y los hechos que indiques tienen que estar relacionados con esa forma de adquisición. Y hay distintas formas de adquisición del bien. Puede ser que el bien te lo hayan vendido, te lo hayan transferido. En la práctica suele usarse el término, por ejemplo, compra-venta de posesión. Es un término técnicamente mal utilizado, porque la posesión es un hecho, ¿no? Y un hecho no puede tener un efecto jurídico, que es la adquisición de la propiedad. Cuando yo hablo de compra-venta, lo que hablo es de la transferencia de la propiedad. Pero si yo te entrego posesión sin ser propietario, entonces eso no es una compra-venta de posesión. Lo que es una transferencia onerosa de la posesión. Porque la transferencia de la transferencia de la posesión puede ser gratuita, te puede dar de forma libre, o también te puede cobrar un precio. Pero no es en sí un contrato de compra-venta. Lo que es una transferencia onerosa de la pretensión, de la posesión. Pero el solo hecho de que te haga una transferencia documental no basta para considerar que eres poseedor, porque como mencionamos, la posesión es una circunstancia fáctica, es un hecho, es un acto material y tiene que acreditarse como tal. Entonces, no basta que te den un documento de entrega de la posesión, sino que poseas efectivamente, que recibas el bien y lo ocupes. Solo ahí se puede hablar de una transferencia de la posesión, porque la posesión, ¿cómo se transfiere? Por la tradición. La tradición es este hecho de entrega del bien.
Entonces, en el artículo 505 del Código Procesal Civil están estos requisitos especiales, para la prescripción adquisitiva. Bueno, estamos en el inciso 1. Se debe indicar el tiempo de la posesión. ¿Por qué? Para el tema del cómputo del plazo, ¿no? El tiempo es importante, dependiendo de cuál sea nuestra cualificación. Si es de justo título, buena fe, o simplemente es la extraordinaria, que necesitamos 10 años. Recordemos que en la extraordinaria no importa cómo ingresamos, o sea, lo que importa es simplemente que poseemos el bien. Puedes haberlo invadido, puedes haberlo usurpado, porque la extraordinaria, la prescripción adquisitiva larga, comprende incluso al usurpador, a la posesión ilegítima, a la de mala fe. Y indicar la fecha y la forma en la que se adquirió. Pues normalmente, cuando invaden estos lotes de terreno, por ejemplo, lo que se suele alegar en las demandas es que estaban en búsqueda de bienes para ocupar y que como estaba vacío y baldío, ¿no? decidieron poseerlo. En todo caso, si fue por entrega de una persona, indicar pues la forma en la que de la entrega, ¿no? Que se hizo, si se hizo por una entrega, por una transferencia, puede ser también por una compra-venta. ¿Por qué hablo de compra-venta? Porque puede ser que el que te haya entregado sea el propietario registral, ¿no? Y te lo dio con un documento privado, quizás. Y de ahí nunca más volviste a saber de él. Cuando consultaste para que te regularice, viste que estaba viste que estaba fallecido y que no tenía sucesores, ¿no? Entonces, no hay forma de que tú perfecciones ese título. O también, normalmente hablamos de títulos imperfectos, ¿no? Títulos imperfectos, por ejemplo, hay buena fe cuando la, la posesión la ejerció una sociedad conyugal. Muere, pongámoslo, el esposo, porque el esposo siempre muere primero, muere el esposo y se queda con la esposa como única propietaria del bien, pero nunca hace la asociación. Esta cónyuge sobreviviente hace la transferencia, por ejemplo, al demandante, ¿no? Al que va a ocupar, pero la hace sin haber sido previamente declarada heredera, ¿no? De su cónyuge. Fallece también ella y ya no es posible declararla heredera porque no tiene ningún otro heredero que haga valer esa pretensión. Entonces, este título que tiene el demandante nunca se perfeccionó. ¿Por qué? Porque él requería que le vendió, la esposa sobreviviente, haga la declaratoria de sucesión intestada para que ella también adquiera los derechos y acciones de su cónyuge y a su vez pueda transferir el demandante, cosa que ya no va a pasar. Entonces, se usa la prescripción adquisitiva para sanear esto, ¿no? Es imposible que lo haga de otra forma. Siempre tiene que demandarse a la persona que aparece como titular registral del bien. ¿Por qué? Porque es la que va a ser directamente afectada. La consecuencia de la declaratoria de propiedad es que se va a cancelar el título del antiguo dueño. Y el dueño, o sea, se tiene en función a quien aparece como propietario en los registros públicos. Y también, como mencionamos, tiene que indicarse el nombre y lugar de notificación de los ocupantes de los bienes colindantes. En el inciso 2 nos indica que tiene que describirse el bien con la mayor exactitud posible. ¿Y por qué dice con la mayor exactitud posible? Porque hay circunstancias en que el bien no necesariamente tiene inscripción registral. Por ejemplo, cuando son estos bienes que mencionamos, que forman parte de otros, que son bienes de mayor extensión. En caso de inmuebles, eh, siempre se exige en prescripción adquisitiva de que se presenten los planos de ubicación, los planos perimétricos, las memorias descriptivas, donde se consten las edificaciones existentes. ¿De qué sirve esto? ¿No? Para ver el uso que se le da al bien y también para ver la antigüedad de la posesión, porque normalmente en estas memorias descriptivas también se dice cuál es la antigüedad de la construcción. Y se requiere que esté suscrito, dice, por ingeniero o arquitecto colegiado debidamente visado por la autoridad municipal, según la naturaleza del bien, ¿no? La certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietario o poseedora del bien. Hay circunstancias en la práctica que la municipalidad se niega a avisarte los planos. Cuando se niega a avisarte los planos, a veces pues por razones injustificadas, entonces, ¿qué opción tiene el demandante para iniciar su proceso de prescripción adquisitiva sin los planos visados?
hay que ver cuál es la finalidad, ¿no? La finalidad de los planos es la debida identificación del bien. Y se delega esa función de identificación a la autoridad municipal, ¿no? Con la visación, con la certificación, eh, da fe de que los datos que están en el plano son los correctos. Pero si no está, la municipalidad no atiende el pedido, por más que se le haya puesto, por ejemplo, requerimientos escritos, se haya acudido incluso en la vía eh, constitucional de cumplimiento para que cumpla con expedirla, con ordenar la visación de los planos, no lo hacen, debemos tener presente cuál es la finalidad de ese medio probatorio. Y la finalidad de ese medio probatorio es la individualización correcta del bien. Y si no lo podemos hacer con los planos visados por la municipalidad, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer también como una pericia, ¿no? Dentro del proceso judicial se puede explicar que a pesar de que se solicitó la visación municipal, no hubo atención a ese pedido, no nos acreditan que se presentó el plano, de que nunca hubo respuesta, que hubo insistencia en que se atienda la solicitud, pero no se hizo, entonces se puede presentar los planos sin visar, con la explicación y las pruebas, y solicitar que lo verifique en el proceso con perito judicial. Entonces, en una demanda de prescripción adquisitiva, lo primero que se debe dejar constancia o que se debe alegar es la calidad de poseedor del bien, identificando correctamente el bien. Por eso nosotros iniciamos con el hecho de que el demandante ejerce la posesión del bien. En este argumento, por ejemplo, precisamos que el demandante es poseedor del bien inmueble ubicado en tal lugar, con un área de tal lugar, con instancias y medidas perimétricas descritas en la partida registral tal, conforme se acredita con la constancia de posesión municipal, ¿no? Por ejemplo, esa sería tu prueba de que estás en posesión actual, en posesión al momento de que interpone la demanda. Por ende, ¿cuál es el primer requisito que debe cumplirse, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la prescripción adquisitiva? Según el artículo 950, posesión, dice uno, o sea, ejercicio efectivo de la posesión, pública, pacífica, continua y como propietario. Entonces debemos acreditar, ¿qué es lo primero que debemos acreditar? Que somos poseedores del bien. Lo primero que debemos alegar y sustentarlo con nuestra prueba, que somos poseedores del bien. Para eso podemos tener nuestra última constancia de posesión municipal, ¿no? La que nos otorga la municipalidad, que incluso puede solicitarse año tras año. Luego, ¿cómo ingresé al bien? ¿Desde cuándo estoy allí? ¿Y cuál ya es el plazo de posesión que ejerzo? En este caso, por ejemplo, proponemos como texto que el demandante accedió a la posesión del bien inmueble por entrega de su anterior poseedor, o sea, por una tradición. ¿En virtud de qué? De una transferencia onerosa de la posesión. O de su propietario, puede ser que lo hubiesen dado, porque en algunos, por ejemplo, en algunos predios de habilitaciones urbanas, el propietario es una asociación de vivienda. Entonces, lo que hacen estos es adjudicar lotes para una futura regularización. Pero el propietario, ¿quién es? El propietario es la asociación, ¿no? El propietario registral, por lo menos. Entonces, qué suele darte para la entrega del bien? Tu constancia de adjudicación o tu certificado de adjudicación. Puede ser también un contrato o cualquier otro documento, ¿no? Que acredite la entrega del bien o la forma de posesión del bien. Si tu posesión es originaria, o sea que nadie te la entregó, simplemente precisar ese hecho, ¿no? En tal fecha procedí a ocupar el bien. Ya no importan las circunstancias, si es una posesión extraordinaria, ¿no? Si es una prescripción adquisitiva larga. Entonces, desde la fecha en la que adquirió la posesión hasta la fecha de la demanda, si estamos en la prescripción adquisitiva larga, normalmente, ¿no? Se debe superar los 10 años. En este caso, por ejemplo, poníamos como una posesión de más de 10 años, entre paréntesis, concretamente de 24 años. Consecuentemente, se cumple el requisito de posesión por el plazo legal, ¿no? O sea, el plazo mínimo de, de prescripción adquisitiva larga, 10 años. Ahora, lo siguiente que debes demostrar es que no solamente eres poseedor y que tienes todos los 10 años ahí, sino que tu posesión es como propietario. ¿Y qué significa que tu posesión sea como propietario? Que no reconoces la propiedad en otra persona. O sea, que tú te comportas como propietario
desconociendo cualquier otra titularidad. ¿Y cómo demuestro eso? Por mi comportamiento público respecto del bien. Por ejemplo, ¿no? Contratación de servicios públicos para el bien. Energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, suministro de gas, puede ser suministro de internet, todo lo que haga ver que te comportas como titular del bien. Contratas esos servicios a tu nombre y los cancelas. Entonces dice, ¿no? Desde que accedí a la posesión del bien me he comportado como propietario, toda vez que no reconozco la propiedad en otra persona. Pues en mi propio beneficio he contratado los servicios públicos de energía eléctrica, agua y desagüe, gas natural, internet y línea telefónica fija. Conforme se demuestra con los recibos y comprobantes de pago por el suministro de dichos servicios y el estado de cuenta, ¿no? Podría ser una carta de titularidad del servicio, el contrato también, entre otros. Otra forma en la que yo demuestro que me comporto como propietario, cuando me inscribo ante la municipalidad como titular contribuyente y como tal, ¿no? Cumplo con el pago de los impuestos prediales y también de los arbitrios. No a nombre de otra persona, sino a mi propio nombre, ¿no? Argumento de más, argumento agregado. Igualmente, me he inscrito como titular contribuyente del bien, sufragando los pagos por arbitrios e impuesto predial, tal como fluye del estado de cuenta que se acompaña, ¿no? ¿Qué requisito se cumple aquí? Se cumple el requisito de actuar como propietario. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito que mi posesión sea pacífica. ¿Y qué significa que mi posesión sea pacífica? Principalmente que nadie me perturbe. Nadie perturbe la posesión. ¿Y cómo me perturban la posesión? Con actos materiales que busquen el despojo. ¿No? Nos referimos a situaciones de donde yo conservo la posesión ejerciendo actos de violencia. O sea, lucho por la posesión. Eso se refiere a pacificidad. Tenemos que descartar acá la idea, ¿no? Eso ya está en el segundo pleno casatorio sobre prescripción adquisitiva, que la pacificidad se interrumpe o se perturba con acciones judiciales o con requerimientos extrajudiciales. La pacificidad está referida a la inexistencia de violencia material. O sea, que nadie ha intentado despojarte del bien o que tú no estás en posesión del bien con el uso de la fuerza o de la violencia. Eso tiene que ver con pacificidad. Lo referido a las acciones judiciales está más bien vinculado con el tema de la continuidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo te demande reclamándote la entrega del bien, lo que hace es generar interrupción de tu plazo prescriptorio. Entonces, pacificidad, inexistencia de actos de violencia, continuidad, inexistencia de acciones judiciales o extrajudiciales destinadas a recuperar el bien. Entonces, agregamos, a lo largo de mi posesión, ni el demandado ni otras personas me han despojado de la posesión del bien, mediante actos materiales, por lo cual ejerzo una posesión pacífica. Es más, nunca se me ha iniciado una acción judicial o realizado algún requerimiento extrajudicial destinado a obtener la entrega del bien. Por lo tanto, mi posesión es continua. Es una continua e ininterrumpida. Entonces, definimos o distinguimos ambos puntos que parecerían relacionados, ¿no? Pero la pacificidad, inexistencia de actos de violencia; continuidad, inexistencia de requerimientos o de acciones judiciales o extrajudiciales que buscan la entrega del bien. Por ejemplo, cartas notariales que te requieren la entrega del bien, actas de invitaciones para conciliar, demandas de desalojo, demandas de mejor derecho de posesión, demandas de reivindicación, entre otros. Lo que hace es la demanda es interrumpir el plazo prescriptorio. No quita la pacificidad. ¿Por qué? Porque si yo considero que la acción judicial quita la pacificidad, entonces estaría diciendo que acudir al órgano jurisdiccional es un acto violento. Cuando justamente acudir al órgano jurisdiccional es la forma pacífica de resolver los conflictos de intereses entre las personas, ¿no? Si yo asumo lo contrario, sería ir contra el sentido de de la administración de justicia, ¿no? De la función jurisdiccional. Requisito adicional, que la posesión que se ejerza sea de carácter público.
¿Cómo ejerzo mi posesión pública? Pública significa no clandestina, no oculta, no encubierta, que se me conozca como poseedor del bien. Normalmente cuando es vivienda, ¿no? hay, una, hay una vivencia efectiva en el bien y se participa de actividades comunales alrededor del bien, por ejemplo, ¿no? Las asociaciones que hacen las asociaciones vecinales, el tema de las organizaciones comunales que también suelen haber, que también pueden servir como prueba para demostrar que en tu vecindario te conocen como ocupante del bien. ¿Y eso por qué es importante? Porque no solamente vas a ofrecer una prueba documental, por ejemplo, que hayas participado en reuniones, en asambleas del vecindario donde te registres como titular, como poseedor o como ocupante del bien materia de la pretensión, sino también que luego eso va a ser corroborado por la declaración de tus testigos. La declaración de tus testigos normalmente que son vecinos del lugar. Entonces, para la publicidad, ¿no? Podemos alegar que siempre hemos participado activamente de las actividades comunales de su urbanización, no dada mi condición de poseedor del bien materia de la pretensión, tal como consta de las copias de los libros de actas de la Asociación de Vecinos de la Organización Ciudad de Dios. Igualmente, los vecinos del lugar me reconocen no solo como poseedor, sino como dueño del predio que ocupo, tal como consta de la declaración de los testigos que se actuará en audiencia. ¿Por qué es importante la declaración de testigos? Porque dentro de los requisitos especiales se exige se exige que debe presentarse la declaración de testigos, no menos de 3 testigos ni más de 6, ¿no? Testigos mayores de 25 años, refiere el código, ¿no? Sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estimen pertinentes. ¿Por qué? Porque no basta la declaración testimonial para referir o para considerar que eres, eres ejerces una posesión pública, sino también tienes que demostrarlo con otros actos. Acá, por ejemplo, estamos poniendo estas actas de asociación de los vecinos. Ya descrito los requisitos: 1, posesión; 2, tiempo legal; 3, posesión como propietario; 4, pacificidad; 5, continuidad; y 6, posesión pública. Entonces, desarrollados esos 6 elementos, mi conclusión de persuasión para el órgano jurisdiccional es que se me debe declarar propietario por prescripción adquisitiva. Como les referí también en la clase pasada, el asunto de la fundamentación jurídica no exige una fundamentación jurídica extenuante respecto de eh, cómo debe aplicarse la norma, ¿no? Quizás es exigible una extensa fundamentación jurídica, una profunda fundamentación jurídica en casos complejos, ¿no? Hay algunos casos que sí ameritarán una extensa fundamentación jurídica, quizás por el debate que pueda haber sobre una determinada figura legal, sobre una determinada interpretación legal. Pero si no existe ese debate, por ejemplo, casos de prescripción adquisitiva, que son usualmente casos comunes, basta citar las normas y decir que se viene cumpliendo con todos los requisitos que se exigen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la norma pertinente, el artículo 950, que establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Aquí, en este punto, podemos agregar, ¿no? O podemos desarrollar acá brevemente cómo se cumplen cada requisito, ¿no? Que ya lo describimos en los fundamentos prácticos. Luego, el artículo 902 del Código Civil también señala que si se declara propietario por prescripción adquisitiva a una persona, entonces la consecuencia es la cancelación del título registral del antiguo dueño, ¿no? En este caso, ¿no? Al haberse cumplido con cada uno de los elementos copulativos de la prescripción adquisitiva, corresponde que se declare propietario en lugar del antiguo dueño. El monto del petitorio es una pretensión declarativa
no existe, no es cuantificable económicamente, ¿no? Los medios probatorios, o sea, los medios probatorios nos referimos a todo lo que sustenta tu pretensión, o los hechos que sustentan tu pretensión. Esto no tiene que ver con los anexos legales. Por ejemplo, un medio probatorio no es el acta de conciliación, un medio probatorio no es el, el DNI, ¿no? Salvo que lo estés presentando como un medio probatorio para hacer ver que tu domicilio es el bien materia de pretensión, ¿no? Pero los medios probatorios están referidos a los hechos. Y dentro de los medios probatorios, como le referimos siempre en caso de prescripción adquisitiva, además de todo lo que pudieses ofrecer, la memoria descriptiva del bien, planos de ubicación y perimétricos del bien sublitis, la copia literal de la partida registral del bien y la declaración testimonial de los tres testigos. Siempre. Cuando señalamos los anexos indicamos el número de escritos seguido de la letra, ¿no? Esa es la regla formal de los escritos. Y usamos los otros sís. Los otros sís, ¿para qué utilizamos? ¿No? Para los pedidos adicionales. Por ejemplo, en este caso de prescripción adquisitiva, un pedido adicional es que aunque se conozca, por ejemplo, la identidad del demandado, del dueño y de los colindantes, la prescripción adquisitiva siempre se notifica por edicto. No siempre se publica un extracto del advisorio y de la demanda por edicto judicial electrónico para ver la posibilidad de oposición de algún otro interesado en el bien. Un segundo otro sí, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva, hablamos temprano de del acta de conciliación. En el caso de prescripción adquisitiva, tratándose de proceso declarativo, entonces el artículo 9 literal C de la ley de conciliación no exige la conciliación judicial, la extrajudicial previa en los casos de prescripción adquisitiva. Con ello, terminamos la demanda con la suscripción del demandante y de su abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque tratándose de un proceso civil que rige la defensa cautiva. La defensa cautiva significa que siempre tiene que estar asesorado por un abogado colegiado y habilitado. Vamos ahora a ver las preguntas. Si pueden estar, pueden activar el audio o también pueden escribirlo en el chat, ¿no? Vamos leyendo mientras vamos respondiendo. Tenemos casi 20 minutos para las preguntas. Dice acá, la continuidad se interrumpe con una denuncia, por ejemplo, usurpación, y esta es archivada. O sea, mientras está en trámite la denuncia, sí se interrumpe. O sea, esta continuidad que hablamos está vinculada a cualquier ejercicio de acción legal. Puede ser judicial, o puede ser fiscal, o puede ser extrajudicial. Por ejemplo, una conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ya cuando la demanda se archiva, ¿no? Reinicia el cómputo del plazo. Eso es lo que sucede. Dice, la prescripción adquisitiva también se puede demandar en caso de bienes muebles. Sí, o sea, la prescripción adquisitiva es tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. Si es de bienes muebles, incluso se tiene la opción de la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Que es lo más utilizado normalmente en juzgados. No se ve en la prescripción adquisitiva de bienes muebles. Normalmente lo ven los notarios. En su mayoría, por ejemplo, prescripción adquisitiva de vehículos. Dice, compartir la demanda de prescripción. Sí, es parte del material del curso, se va a entregar. ¿Qué hacer si el predio a prescribir tiene una deuda por orden judicial por un importe menor? Eso también ya lo conversamos, porque la prescripción adquisitiva sanea el bien. O sea, entrega la cancelación, implica pues que se entrega el bien al propietario saneado. Dice, si el predio solo siembra, no tiene servicios básicos, ¿cómo se prueba la posesión? Con las actividades de siembra, ¿no? Normalmente, por ejemplo, podría ser con las actividades de comercio de la siembra, la adquisición de los productos, constancia del juez de paz, ¿no? Porque estamos hablando de un predio rural, entre otros, ¿no? Dependiendo, o sea, en función a la utilidad del bien. Hay bienes que no tienen servicios, ni luz, ni agua, si se usan como depósito, ¿no? A pesar de que son bienes urbanos. Entonces, la prueba que debe ofrecerse es el uso del bien, ¿no? Dice, en los casos que existe falsedad de documentos o declaración de testigos, el juez lo identifica. Si es manifiesto, podría identificarlo, ¿no? Pero si no es manifiesto y la otra parte lo conoce, entonces
tendría que cuestionar los medios probatorios, ¿no? Porque uno de los mecanismos para cuestionar los medios probatorios, por ejemplo, son las tachas, ¿no? Para cuestionar los documentos por falsedad, ¿no? Y también, también tenemos la oposición. Entonces, corresponde a la parte también presentar su medio de defensa, o sea, sus cuestiones probatorias, para excluir esos medios probatorios, ¿no? Si son falsos. Ahora, si no lo advirtiera ni la parte y no lo advirtiera el juez y posteriormente ya la sentencia digamos, cuando ya está la sentencia firme, consentida, inscrita, se descubre la falsedad, podría demandarse quizás una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Dice, en un proceso de obligación de dar suma de dinero, si el titular fallece antes de interponer la demanda, debo dirigirla contra la sucesión procesal, o sea, si el deudor fallece, ¿no? Antes de interponer la demanda. De igual forma, si deseo interponer embargo fuera del proceso, ¿dónde está? Se perdió. De igual forma, si deseo interponer embargo fuera del proceso, pese a que la propiedad siga a nombre del que falleció, dice, una cosa es el embargo y otra cosa es la demanda, ¿no? Porque el embargo como medida cautelar va a afectar un bien, ¿no? Un bien que va a garantizar el cumplimiento de las sentencias y ampara tu pretensión de deuda. Entonces, para afectar ese bien, solamente se puede afectar bienes de las partes, por más de que esté fallecido y no hay inscripción registral de los herederos legales, entonces tiene que precisarse que el titular registral aún figura como tal, pese a que esté fallecido. ¿Por qué? Porque la medida cautelar de embargo se va a inscribir sobre ese bien, afectando ese patrimonio de ese titular registral. Ahora, cuando se demande, ya se notifica a la sucesión intestada, incluso cuando se ejecute el embargo, en este caso, ¿no? Se notifica a la sucesión si es que estuviera inscrito, porque si no estuviera inscrita la sucesión durante el trámite del proceso y no se conociera quiénes son los integrantes de la sucesión, entonces lo que se tiene que hacer es ahí publicación y designación de curador. Dice, las municipalidades no están otorgando constancias de posesión. Lo otorgan para fines de contratar servicios públicos, o sea, servicios básicos, ¿no? Como agua, desagüe, alcantarillado. Dice, podría poner en pantalla los fundamentos, de hecho, sí los pasé, pero quizás se colgó en algún momento, de todas maneras se va a compartir el material. Dice, si se realiza la demanda de prescripción y en ese mismo año una persona X interpone una demanda de desalojo, ¿existiría algún problema con la prescripción? No existiría ningún problema porque la demanda de desalojo es posterior, según ese contexto, a tu demanda de prescripción adquisitiva, y lo que tú tienes que acreditarme es que ya cumplías con todos los requisitos antes de interponer la demanda, ¿no? Porque acá vienes para que se te declare propietario. El juez que conoce la demanda de desalojo va a evaluar la verosimilitud o la credibilidad de tu prescripción adquisitiva. ¿Eso dónde está? Eso está en el cuarto pleno casatorio, ¿no? Sobre el proceso de desalojo. El solo hecho de que alegue el demandado haber adquirido el bien por prescripción adquisitiva no impide el pronunciamiento de fondo en el proceso de desalojo. Corresponde al juez verificar la solvencia de las pruebas ofrecidas por el demandado, ¿no? Pues que son las mismas pruebas que ha ofrecido en el proceso de prescripción adquisitiva. Entonces, si para el juez, por ejemplo, del desalojo, tus pruebas no son convincentes, él puede declarar fundada la demanda. Y puede ser que finalmente en el proceso de prescripción adquisitiva termines vencedor, o sea, sí te declaren propietario. Entonces podrías recuperar el bien por un interdicto derivado del despojo judicial. Dice, cuando en una resolución corre traslado y pide puntos controvertidos, ¿a qué se refiere? Dice. Y esto es bien importante, porque ya en clases anteriores también hemos conversado sobre la importancia de los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos no está referido a la pretensión o el petitorio, está referido a los hechos que son aceptados y a los hechos que son negados.
quiere decir a los hechos que son materia de controversia. Un punto controvertido es un hecho que es afirmado por una de las partes y negado o desconocido por la otra parte. Entonces, sobre ese hecho no tienen coincidencia, es controvertido. Es por eso que se tiene que definir ese hecho controvertido, ese punto controvertido. Si las partes aceptan determinado hecho, entonces ahí no hay controversia, no es un punto en controversia. ¿Cuál es el ejemplo que siempre damos en este caso? Por ejemplo, un proceso de desalojo contra un arrendatario. Una persona celebra un contrato de arrendamiento con su amigo. Y como tiene tanta confianza con su amigo, no firman ningún documento. Lo único que le dice es que quiero que me deposites en mi cuenta este monto mensual de la renta, 1.000 soles. Entonces, un día, el demandante, el arrendador, decide interponer una demanda de desalojo aduciendo falta de pago. Refiere que el amigo, inquilino o arrendatario ya no está cumpliendo con la renta por más de 5 meses. Entonces busca desalojar. Recordemos que en este contrato no hay un documento escrito. Solamente tenía el contrato verbal y las constancias de pago de la renta. Entonces, el demandante aduce eso, ¿no? Celebró un contrato de arrendamiento verbal con el demandado, pactando una renta mensual de 1.000 soles. En la ejecución de ese contrato, el demandado se ha incumplido con el pago de cinco mensualidades, y por lo cual solicito la conclusión del arrendamiento y la restitución del bien por causa de falta de pago. El demandado contesta la demanda y él podría negar la existencia del contrato, no tiene un contrato formal, ¿no? Podría negar, pero contesta de buena fe y refiere que en efecto celebró un contrato de arrendamiento con el demandante, que ha venido cumpliendo fielmente con el pago de la renta, depositándole inicialmente en la cuenta de ahorro que él le indicó. Sin embargo, hace 5 meses, el demandante, que es mi amigo, me dijo que le habían embargado sus cuentas donde yo estaba haciéndole el depósito y que para que no pierda ese dinero, me pidió que le deposite en efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Retiro mensualmente de mi cuenta el dinero de la renta y se lo entrego a él personalmente. Yo ofrezco mis vouchers y también la solicitud que se deberá hacer al banco para que nos informe si de verdad está sus cuentas con retenciones o con inválidos. Entonces, acá, ¿cuál es el punto controvertido? Uno, no hay controversia que exista un contrato de arrendamiento, por más de que el contrato de arrendamiento no esté en un documento. Las partes están de acuerdo que han celebrado un contrato de arrendamiento. ¿Es materia controvertida determinar la existencia de un contrato? No. Dos, no existe controversia en la renta y la forma de pago, porque ambos dicen que la renta era 1.000 soles y que debía pagarse mediante el depósito en la cuenta de ahorro. ¿Punto controvertido es? No. La controversia está en que si el pago de esos 5 meses se hizo o no se hizo, y si se hizo en efectivo, como lo indica el demandado. Porque ya tenemos la prueba de que debiste haberlo depositado en cuenta. Y el otro argumento es de que no le diste en cuenta, si no le pagaste en efectivo, por el hecho de que él te lo pidió de esa forma, ¿no? Y tú ofreces tus medios probatorios que corroboran eso, ¿no? Por ejemplo, el retiro de tus depósitos de la renta, algo así. Entonces, la controversia está ahí, en que si se produjo o no se produjo la falta de pago que sustenta la demanda de desalojo, ¿no? Ya no tenemos nada que hablar sobre el contrato, ya no tenemos que hablar sobre el monto de la renta o sobre la forma que se iba a pagar, sino sobre si se pagó o no se pagó. Y si se pagó, si es que se pagó en los términos que indica el demandado. Eso es el punto controvertido en ese caso. Solamente los hechos que son materia de controversia entre las partes. A ver, dice acá, otro. ¿Qué pasa si el posesionario paga el autovalúo y arbitrios si el propietario también paga de forma paralela, dice, los impuestos a las municipalidades? Eso es un caso, ¿no? Que ha salido últimamente y se ha
se ha publicado y que había había salido una sentencia infundada, ¿no? Ante la Corte Suprema, y lo que se observaba de ese caso era que supuestamente la casación indicaba que si el poseedor y el propietario pagan simultáneamente el impuesto, entonces no se produce la prescripción, ¿no? Pero el caso está más referido al tema del cumplimiento de todos los demás requisitos legales, no al hecho de que pague simultáneamente. Yo puedo pagar simultáneamente con el propietario, ¿no? Porque el propietario puede estar pagando también la renta, quizás en los impuestos, viendo que mi prescripción se está consolidando, ¿no? Entonces, lo que yo debo acreditar no es el hecho de que el otro pague, el propietario también pague el impuesto, sino lo que yo debo acreditar es que yo desconozco esos pagos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si lo hace el propietario, veo que pagó mi deuda, entonces yo debería hacerle una consignación judicial, ¿no? O un ofrecimiento de pago, ¿no? Para devolverle el dinero porque está pagando una deuda que para mí él no tiene que hacerlo porque el único titular del bien soy yo como poseedor. Eso es algo que probaría que me estoy comportando como propietario, ¿no? Si yo permito que el demandado pague, podría decir que el demandado pague, que es el propietario, podría sugerirse que estoy reconociendo la propiedad en él. Y justamente uno de los requisitos es comportarse como propietario. Y comportarse como propietario significa no reconocer la propiedad en otra persona, ¿no? O sea, no basta, no es solamente ese hecho, ¿no? De que paguen juntos, sino son varias circunstancias que podrían estar presentes ahí en el caso. Dice, si mediante una carta notarial interrumpí la prescripción extintiva, dice acá, ¿no? La demanda tendría plazo extintiva. La demanda tendría plazo para interponerse. La prescripción puede interrumpirse o puede suspenderse, ¿no? Si se interrumpe, se reanuda el plazo nuevamente. Si se suspende, continúa el plazo, quitándose el periodo que estuvo suspendido. En cualquiera de los dos casos, o sea, nada te impide demandar. ¿Por qué? Porque la prescripción es solamente alegada de parte. Ningún juez va a impedir que demandes por el hecho de que venció el plazo de prescripción. Porque para que se pronuncie sobre la prescripción, la otra parte del demandado tiene que deducir la excepción de prescripción. Y ahí evaluarse si luego de la interrupción se volvió a vencer el plazo de prescripción. O luego de la suspensión y se reanudó el plazo, se completó el plazo de prescripción. Si a pesar de que lo interrumpiste, le hago una carta notarial ahorita, interrumpo su prescripción y luego me olvido y vuelven a pasar otros 10 años, igual corrió la prescripción. A ver, seguimos. Dice, dice, si la propiedad que está a nombre de un fallecido y las hijas de su esposa lo quieren vender y no tienen ningún documento a su nombre, lo cual le ofrecen vender y piden un adelanto para garantizar la venta, ya pasaron 5 años, ellas ya no quieren hacer el contrato de compra-venta y tampoco quieren devolver los 10.000 soles. Y está en posesión la persona que pagó. Bien, ahí habría que ver las circunstancias, porque hablas de la hija, de la esposa, pero parecería que no serían hijos o hijas del propietario, ¿no? Que solamente eran hijas de la esposa. Entonces, si son hijas de la esposa, la única que tiene titularidad, por ejemplo, del bien, aunque informal, si no se hizo la sucesión, es la esposa. Entonces, la única que podría transferir el bien para decir que tienes buena fe, que tu título, el documento que te han hecho suscribir por los 10.000 soles es justo título, sería que la esposa te transfiera. Pero si no es la esposa, estas hijas no tienen ningún vínculo con el titular registral, no eran hijas de él, solamente de la esposa, entonces
o sea, no podría calificar eso como un título imperfecto ni de buena fe, tendrías que esperar tus 10 años para que puedas reclamar una prescripción adquisitiva. Dice, si en un proceso de prescripción adquisitiva uno de los demandados está en el extranjero y se acontó la tasa judicial por exhorto, nos dijo el juzgado que teníamos que acontar un cheque por Interbank en dólares. ¿A qué se refiere? Justamente les mencionaba eso al momento en el que hacíamos la verificación del demandado, ¿no? Teníamos que presentar su certificado, por ejemplo, de inscripción para ver si vivía, para ver si no tenemos que notificar a herederos, y dos, si vive en el territorio nacional. Porque si vive en el territorio extranjero hay que sufragar dos pagos, el pago por el exhorto al extranjero y el derecho de trámite consular, que eso no es del Poder Judicial, es del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque el exhorto no lo diligencia el Poder Judicial. El exhorto lo diligencia el consulado del Perú en territorio extranjero donde se va a hacer la notificación. Entonces, por ese trámite que te hace el consulado es que te cobran esos $30. Dice, sobre bienes del Estado también se puede hacer este tipo de demandas. A partir del 2014, si no mal recuerdo, los bienes del Estado, así sean de dominio privado, son imprescriptibles, pero si tu posesión es anterior, ¿no? a esa ley, esa modificación, sí se puede. Dice un posesionario que no tiene contrato de compra-venta, no puede inscribirse como contribuyente en la municipalidad porque en TUPA exige como requisito tener un contrato de compra-venta. Eso es, sí, sí, es verdad, he visto esa exigencia, eh, pero en posesiones antiguas, por ejemplo, cuando lo adjudica una asociación de viviendas, digamos, o tenías un documento privado que te daba el propietario, sí te permite inscribir como titular contribuyente, ¿no? Si no es así, lo que tienes que acreditar es que realizas el pago, ¿no? Y que tienes otros servicios contratados a tu nombre. Bien, son las 9 de la noche y hemos agotado también todas las preguntas. Y aquí hay una última, con esto terminamos. Dice, según la propiedad todavía no se ha hecho una sucesión intestada por 6 hermanos, ¿ya? Ambos padres han fallecido. ¿Eso qué significa? Que los hermanos son titulares ahora, ¿no? Por el solo hecho de la muerte de sus padres. Ahora los padres fallecieron hace 12 años, dice, le permitieron vivir a una de sus hijas con su esposo e hijos en una de sus casas. Luego de 12 años, la hija fallece. Su esposo e hijos sobreviven y siguen en posesión del bien. Pregunta, ¿el cónyuge sobreviviente puede prescribir sabiendo que existen sucesores y existe un certificado negativo de sucesión intestada? Buena pregunta. En este caso, quien se quedó, bueno, podría ser pues un cónyuge, un conviviente, ¿no? De alguien que no era, o sea, de alguien que sí era titular y que, ¿no? Y que nunca formalizó su transferencia. Eh, Aquí podría verse el tema de actuar como propietario, ¿no? En el hecho de que quizás dentro del contexto de la relación interna que tenía con los demás herederos, estos señores sí conocían de la existencia de los otros propietarios y daban como que una especie de rendición de cuenta, ¿no? De uso. O sea, si finalmente hacían actos que podrían hacer ver que reconocían la propiedad en los demás herederos y en su esposa, entonces este no podría actuar como propietario, ¿no? Pero si se trata de una posesión que hacían, prácticamente como si ellos fueran los dueños, desconociendo cualquier actividad de los hermanos que eran coherederos de su esposa, sí podría. Todo depende del comportamiento. Bien, con eso hemos terminado. Agradezco su participación. Esta 9, hemos sido puntual, el tiempo nos ha dado justo. Y muchas gracias por haber estado acá presente. ¿Dónde está Juliana? Voy a dejar de compartir eso y los voy a pasar a través del centro para que puedan tener este modelo de demanda que hemos trabajado hoy día.
Bien, eso es todo. Que tengan buenas noches.